Desde las entrañas de una tierra milenaria, donde el espíritu de un pueblo se forjó bajo el sol inclemente y la luna vigilante, nació una leyenda, una historia tejida con hilos de mitología y fertilidad, que nos lleva al origen de la vida misma y de una bebida que es el alma y corazón de México: el tequila. Cuentan las antiguas leyendas que Mayahuel, la diosa de la fertilidad, huía desesperada de la ira de su temible abuela, la deidad Tzitzimín, una entidad maligna de los aires. Con el apoyo de Xochitl, Mayahuel descendió a la tierra y se ocultó, adoptando la forma de un árbol majestuoso. Este árbol, en su esencia divina, cautivó al mismísimo Quetzalcóatl, la deidad mayor de los aztecas, quien en un acto de amor se entrelazó con ella, convirtiéndose en el encino que abrazaba el roble, con sus ramas unidas como manos. Pero la furia implacable de Tzitzimín los alcanzó. Un rayo brutal enviado por la abuela cayó sobre aquel árbol sagrado, consumiéndolo en llamas hasta morir. De esos restos del amor perdido y la tierra bendecida, Quetzalcóatl honró a su amada, recogió las cenizas y los restos del árbol y los volvió a plantar para que renacieran. Y así renacieron en forma de agave. Es por eso que a la diosa Mayahuel se le conoce no solo como la diosa del agave, sino y más precisamente como la diosa de la fertilidad. Se dice que desde entonces Mayahuel lucha por estar siempre presente, al igual que el agave. Esta planta tiene una resiliencia asombrosa. Puede enfrentar adversidades climáticas extremas, climas gélidos o tórridos, sequías prolongadas o lluvias torrenciales, y aún así, siempre florecer, siempre renacer. Incluso como parte del proceso de producción, la planta es estresada, cortando el hijuelo, dejándolo secar antes de la siembra, lo que le permite absorber más minerales y proteínas de la tierra, garantizando su fortaleza. Así, Mayahuel se entrelazó eternamente con el maguey, dando a luz a la primera de las bebidas de agave, el pulque, la bebida de los dioses. Antes de la llegada de los españoles, el tequila como tal no existía, sino el mezcali o pulque, que en náhuatl significa maguey cocido. Este jugo del maguey se fermentaba naturalmente y quienes lo probaban experimentaban un ligero mareo, lo que llevó a los indígenas a considerarla una bebida enviada por las deidades para sus festividades. Pero el agave era mucho más que una bebida para los antiguos mexicanos. En sus diversas especies era fundamental para la vida económica de los indígenas. Se utilizaba como moneda de cambio, para la construcción de techumbres y tejas, para elaborar hilados y ropa, para fabricar cuerdas y sogas y hasta para producir papel y recipientes. Sus pencas secas servían como combustible y sus cenizas se usaban como jabón o detergente. Incluso la savia se empleaba para la curación de heridas. Los mexicas tenían reglas muy estrictas para su consumo. Estaba prohibido para menores de 70 años que no hubieran cumplido sus deberes, y la embriaguez solo se permitía a los ancianos en el ámbito privado de sus hogares durante las fiestas. El primer documento histórico que menciona el vino mezcal es de 1536, escrito por Fray Toribio de Benavente, quien notó que los indígenas obtenían una bebida ligeramente fermentada y avinagrada. La elaboración del pulque es un arte ancestral. Comienza con el cuidado del maguey, que puede tardar entre 10 y 30 años en madurar. Cuando está listo, el tlachiquero, el trabajador especializado, corta el cogollo, dejando un hueco llamado huevo o cajete. Este se raspa con una cuchara especial, el tlachique, para que el maguey sude el aguamiel. La recolección se hace a diario, 2 veces al día, durante un mes, y un solo maguey puede producir entre 500 y 1000 litros de aguamiel. Luego, el aguamiel se lleva al tinacal, donde se filtra y se le añade una levadura obtenida de pulques fermentados previamente, a veces llamada muñeca. La fermentación es natural por microorganismos del ambiente. El pulque se consume fresco o en curados con frutas y miel. A pesar de su rica historia y valor nutricional con propiedades medicinales y alimenticias, el pulque ha sido objeto de una leyenda negra. El mito más común impulsado por las industrias cerveceras es que se utilizaba excremento en su fermentación, causando enfermedades. Otro mito defendido incluso por figuras políticas e intelectuales es que producía idiotez. En realidad, estas fueron estrategias para desprestigiar la bebida y favorecer a la cerveza. Durante siglos, el pulque fue parte integral
de la vida indígena, pero con la llegada de los españoles en el siglo XVI, el destino del agave tomaría un nuevo rumbo. Aunque existen teorías sobre destilaciones prehispánicas de origen oriental, los españoles trajeron consigo el arte de la destilación, heredado de los árabes, y lo aplicaron al vino mezcal prehispánico. Inicialmente la producción de este vino mezcal de tequila fue clandestina, prohibida por la corona para favorecer la importación de vinos y aguardientes españoles. Sin embargo, la pasión y el ingenio mexicanos prevalecieron. A mediados del siglo XVII, dada su creciente producción y la necesidad de ingresos, el gobierno colonial optó por autorizarla y cobrar impuestos. Esto fue crucial ya que los impuestos ayudaron a sufragar obras importantes en Guadalajara, como la introducción de agua potable y la construcción del Palacio de Gobierno de Jalisco. El tequila se convirtió en el primer producto manufacturado de exportación de Jalisco a mediados del siglo XVIII, partiendo del puerto de San Blas. Su importancia creció con la independencia de 1821, que abrió las puertas al mercado nacional, permitiendo su comercialización en Guadalajara y el centro del país. La fiebre del oro en Alta California en 1849 también disparó sus ventas, a pesar de que esas tierras ya habían sido arrebatadas a México. Los productores de tequila ganaron influencia, llegando incluso uno de ellos a ser gobernador de Jalisco, tras la victoria liberal sobre los franceses en 1857. A pesar de que a finales del siglo XIX y principios del XX, el ferrocarril facilitó la llegada de alcoholes europeos y la élite prefería los franceses, el consumo de tequila entre el populacho se incrementó considerablemente. Sin embargo, la Revolución Mexicana marcó un punto de inflexión. El tequila se adoptó como un símbolo de la identidad nacional, una gesta consciente apoyada incluso por el gobierno para fortalecer la nacionalidad mexicana. La industria cinematográfica mexicana de los años 30 y 40, junto con canciones populares, inmortalizó su imagen, consolidándolo como ícono cultural. La Segunda Guerra Mundial, al limitar el acceso al whisky en Estados Unidos, catapultó las exportaciones de tequila a niveles insospechados. A partir de 1950, las mejoras técnicas y la expansión de las zonas de cultivo permitieron a la industria crecer y conquistar mercados en Europa y Sudamérica. Para proteger esta herencia, en 1974 se estableció la denominación de origen del tequila, convirtiéndose en la primera denominación de origen de México. Solo el agave tequilana Weber variedad azul, cultivado en 181 municipios distribuidos en 5 estados, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas, puede dar vida al tequila. El mezcal, su primo rústico y diverso, obtuvo su propia denominación de origen en 1994, abarcando 9 estados y diversas especies de agave. A diferencia del tequila, que solo usa agave azul, el mezcal puede usar más de 20 especies o variedades de agave, cada una con un sabor diferente. El proceso de producción del tequila dura entre 7 y 9 años. Iniciando con la plantación del agave azul. Una vez madura, la piña del agave es cosechada en la jima, luego cocida en hornos de mampostería o autoclaves para convertir los almidones en azúcares fermentables. Estos azúcares se extraen, se formulan y se fermentan con levaduras. Finalmente, el mosto fermentado se destila 2 veces en alambiques o columnas para obtener el tequila puro. El tequila puede ser blanco, sin añejar, reposado, mínimo 2 meses en roble, o añejo, mínimo 1 año en roble, o extra añejo, mínimo 3 años en roble. Por otro lado, el mezcal, que en náhuatl significa maguey cocido, tiene un proceso más rústico y diverso. Las piñas de agave se cuecen en hornos cónicos de tierra, lo que le da su distintivo sabor ahumado. La molienda tradicional se hace con una tahona de piedra, arrastrada por animales o con procedimientos manuales para el mezcal ancestral. La fermentación se realiza en tinas de madera, barro o incluso pieles de animales de forma natural por microorganismos ambientales. La destilación, a menudo en ollas de barro o alambiques de cobre con fuego directo, es lo que da vida al mezcal ancestral y artesanal. El mezcal puede añejarse en barricas, pero tradicionalmente se madura en vidrio para preservar sus sabores finos. Hoy el tequila es la bebida mexicana más icónica y consumida a nivel mundial. Las exportaciones crecen sin cesar.
con Estados Unidos como principal importador. Celebridades como George Clooney, Dwayne Johnson, La Roca, Michael Jordan y Kendall Jenner han lanzado sus propias marcas, impulsando aún más el consumo global y demostrando la fuerza de esta bebida en el mercado internacional. También marcas históricas cimentaron este camino. José Cuervo, la primera en obtener una cédula real para producir y vender vino de mezcal en 1795. Don Julio, cuya leyenda comienza en 1942 cuando un joven, Don Julio González, vio una oportunidad única en la producción de tequila, fundando su destilería con una pasión inquebrantable por la excelencia para crear el primer tequila de lujo del mundo. Herradura, fundada formalmente en 1870 por Félix López, sigue elaborando sus tequilas 100% de agave de manera tradicional. Su marca, El Jimador, es el tequila más vendido en México. Patrón, fundada en 1989 por Martin Crowley y John Paul de Joria, con la visión de crear el mejor tequila del mundo utilizando botellas sopladas a mano. Pero más allá de las cifras de exportación, las inversiones multimillonarias y los rostros famosos, la verdadera historia del tequila y el mezcal es la de sus hermanos mexicanos. Es la historia de quienes con su trabajo y su vida mantienen viva esta tradición. Es la historia de Berta González, quien ha trabajado en la industria por más de 20 años junto a Robert Pittman. Fundó en 2009 Casa Dragones, una etiqueta de gran nivel con producción y diseño artesanal. Berta es la primera maestra tequilera de México reconocida por la Academia Mexicana de Catadores de Tequila. Es la historia de Ileana Partida, quien creció en una familia de maestros tequileros y estuvo en contacto con la industria desde muy pequeña. Sus profundos conocimientos de todos los procesos de producción la llevaron a la dirección de Hacienda de Oro, la empresa familiar, consolidándola como una empresa sobresaliente en el mercado internacional por la calidad y distintivo sabor de su agave de Amatitlán. Es el legado de Carmen Barajas Cárdenas, también conocida como Meli, una de las maestras destiladoras pioneras en la industria. En 1999 fundó la destilería Vinos y Licores Azteca en Jalisco, abriendo espacios laborales tanto para mujeres como para hombres en todos los procesos de producción. Actualmente la empresa se conforma al 100% por mujeres mexicanas. Es la visión y empuje de Leticia Hermosillo, cofundadora de Cava de Oro. Ella conoció la industria desde niña y aprendió y ejerció cada uno de los oficios de la cadena productiva hasta crear su propia destilería. A pesar de enfrentar momentos difíciles para desarrollar su negocio y atender a sus hijos, se convirtió en un ejemplo a seguir y pionera en la industria. Cava de Oro es la primera destiladora en la ruta del tequila y un ícono mundial por su visión, empuje y valentía, transmitiendo su amor por la tierra y la cultura del esfuerzo a sus hijos y nietos. Y es la lucha y entrega de Guadalupe Newton al frente de Destilería Santa Lucía, una empresa con orígenes que se remontan a 1940. Guadalupe señala que ha sido difícil ser mujer y abrirse paso en la industria tradicionalmente dominada por hombres, no siendo sencillo ser aceptada. Sin embargo, con esfuerzo y dedicación ha logrado mejorar los procesos y salir adelante, consolidando la empresa que hoy continúa con 4 generaciones de tradición. Estos son los verdaderos pilares de una industria que contribuye significativamente al Producto Interno Bruto de México, generando empleo y fomentando el turismo en las regiones tequileras y mezcaleras. Se estima que el tequila por sí solo contribuye con alrededor del 1.5% del PIB de México. La historia del agave, del pulque, del mezcal y del tequila es la historia de México mismo. Cada gota de tequila y el mezcal que se produce es una expresión profunda de la identidad, la historia y la cultura de México. Porque el tequila y el mezcal no son solo alcohol, son pasión, son orgullo, son tradición, son sencillamente el alma de México en cada copa. Y esa alma forjada por mitos y por la mano del hombre perdurará por siempre. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Esto es Cocteleando para el Mundo.